Muy buenos días, ahí está Leonardo Márquez Mireles, antropólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y Leonardo, pues que nos comentes cómo está este tema de la inseguridad, pero sobre todo cómo cae a la gente, a la sociedad, cómo afecta esto de la inseguridad, sobre todo a la gente que a lo mejor vemos de lejos estos temas de inseguridad y que no nos ha tocado estas situaciones. ¿Tú cómo analizas esto desde el lado social? Mira, una de las situaciones muy importantes que tenemos con el problema de la seguridad, luego la gente las hace de alguna forma como leyendas urbanas, ¿no? Son historias que se cuentan de amigos que conocemos, del conocido del amigo, del familiar que yo sé que le pasó esas cosas, ¿no? Y esto es una situación que nos lleva a hablar de que los rumores, al final terminan siendo rumores, pues a la gente nos hacen tener miedo, nos hacen no salir de nuestras casas, nos hace creer en cosas que a lo mejor sí se vivieron, pero también nos hace hacer las fantasías y todavía a veces es más grave esas fantasías, ¿no? Cuando queremos comprobar qué está pasando, pues tampoco nos atrevemos a hacerlo. Entonces es una situación difícil porque nos ha encerrado en las casas, situación difícil con los jóvenes porque los jóvenes dicen no pasa nada y los papás sabemos que sí pasan ciertas cosas, pero nos lleva a enfrentarnos a nosotros mismos entre familias, entre vecinos, entre amigos, porque desconocemos y porque al final tampoco queremos comprobar si es cierto lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Oye, Leonardo, ¿cómo enfrentar precisamente esta situación? Sobre todo porque lo que nos comentas, hay una parte de la sociedad que dice, pues está pasando por allá, otra parte que decimos, bueno, vamos a protegernos de lo que está pasando, y está del otro lado también la gente que ya lo ha sufrido en carne propia este tema de la inseguridad. Mira, yo creo que una de las cosas importantes que tiene que haber es que tiene que haber denuncia, ¿no? Porque también nos enfrentamos al otro lado, ¿no? La gente denuncia y aparentemente el gobierno no hace nada o la gente encargada no hace nada, porque también son parte de esos mitos y esas leyendas de la inseguridad. Es que fuimos a denunciar y al ratito ya estaba suelto el hombre, ¿no? El individuo que estaba robando. Entonces, tenemos que seguir con la idea de denunciar, tenemos con la idea de comprobar que las cosas están funcionando, de que si lo hacemos a través de celular esa información, pues no nos cuesta nada más que meternos también en las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil, de Protección Policíaca, de Seguridad Social, y ver si están ellos emitiendo boletines, porque también los están emitiendo, con segundos, con diferencias de minutos, a lo mejor a lo que le está diciendo la gente, pero eso es importante también aprender a discernir en qué momento llega la información, cuándo llega y cómo está llegando esa información, para evitar que la inseguridad la hagamos más grande nosotros mismos, ¿no? Por temor y por desconocimiento, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. La otra es, pues, intentarte o comprobar con los datos oficiales para poder ver si es cierto que están pasando esas cosas del otro lado de la ciudad, ¿no? Oye, Leonardo, ¿cómo has visto el papel de las redes sociales? Sobre todo porque mucha gente, como lo mencionas, publica y escribe, está pasando algo por este lugar, está pasando algo en este otro lugar. ¿Cómo ves ese papel que las redes están tomando actualmente, sobre todo estos temas de seguridad, donde sí puede ser, como lo dices, hay información rápida y oportuna, pero también está el riesgo de la mala información? Sí, o sea, ahí el problema es ese, ¿no? Yo no sé si valdría la pena regular las redes en ese sentido, porque las redes han ayudado muchísimo. En otros países han tumbado gobiernos por la desinformación que el gobierno ofrecía. Tenemos el caso, por ejemplo, en Siria, en Egipto, ¿no? Donde hasta el presidente cayó. Pero aquí en el caso mexicano, pues las redes hemos sido utilizadas por los dos lados para informar, como el caso de los temblores y todo en la Ciudad de México hace 2 años, el 19 de septiembre. Esto es importantísimo, todo lo que nos dieron las redes, pero también las mismas redes han convertido una información en rumor, en chisme, ¿no? Y ese nos ha impactado mal y te digo, nos ha hecho encerrarnos. ¿Cómo hacerlo? Pues la gente tiene que aprender a ver de dónde viene la información y quién la está emitiendo, y si tenemos que buscar que sea oficial. ¿Qué implica? Pues que la gente tiene que aprender a utilizar mejor las redes sociales, ¿no? No sé cómo lograrlo, pero tendríamos que hacer eso. Uh-huh. Oye, Leonardo, ¿consideras que la sociedad actual está tan acostumbrada a los hechos violentos que ya lo vemos, pues sí, como algo cotidiano, como algo que pasa siempre y nos hace insensibles a estas situaciones? Mira, yo creo que hay grupos de personas que por zonas en las que viven sí están acostumbradas y lo ven de forma cotidiana. Habrá otro grupo de personas que no están acostumbradas a verlas de esa manera porque no viven dentro de esos espacios que son tachados de inseguros. La misma policía
la gente de la seguridad tiene mapas diciendo zonas rojas, zonas amarillas, zonas verdes, donde casi no pasa la violencia. Lo triste es eso, ¿no? Que también durante mucho tiempo los medios informaban más notas rojas porque es lo que más vende, y entonces aparentemente eso hace que la gente se acostumbre a que no lo vea como algo normal, como algo que es de siempre, en el que no hubiera problema alguno. Entonces yo creo que son muchas situaciones que tenemos que trabajar desde todos los ángulos para dejarlo de ver normal y aprender a denunciar, y que las autoridades cumplan con las denuncias, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más primordiales. Ujú. Finalmente, Leonardo, preguntarte cómo actuar en estos climas de inseguridad, qué puede hacer la gente. Muchas personas dicen, bueno, vamos a encerrarnos en nuestras casas, otros dicen, ¿por qué hay que encerrarnos? No tenemos que tener temor, hay que salir. ¿Cómo actuar en estos climas de inseguridad? Yo creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos en la actualidad, precisamente otra vez, son las redes y el Internet, ¿no? Ujú. Si nos da miedo y encerrarnos, pues entonces, ¿qué tipo de vida vamos a tener, no? La otra es, a partir de las redes, a partir del Internet, uno se puede meter a buscar información, y te vas a dar cuenta que son historias de hace 2, 3 años, que son situaciones de hace 2, 3 meses, que son situaciones que pasaron hace tiempo, y la gente las maneja como si fueran algo actual. Pero el mismo Internet, saber leer, saber escuchar, pues vas a encontrar con que pues no son del momento y que no tienes por qué encerrarte, ¿no? Pero eso no significa que no tengas que estar precavido de que te pase algo en la calle, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues ahí está, Leonardo Márquez, te agradecemos mucho la atención y pues estaremos muy al pendiente de lo que pasa con la inseguridad y cómo la sociedad se puede comportar en estos climas. Te agradecemos mucho la atención. Gracias, hasta luego, buenos días.